Buenos días. No sé, claro que hay muchos países representados, ¿no? Yo iba a empezar diciendo una cosa, pero no sé si en todas partes es igual. Hoy es día 28 de diciembre. ¿Sí? En España, tradicionalmente, el día 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. No sé si en el resto de los países es así también, ¿no? Aquí, ahora ya no sé si sucede tanto, pero antes, incluso en los noticiarios oficiales de las televisiones y de los periódicos, se acostumbraba a colar alguna noticia falsa, a modo de broma, ¿no? Lo peor que te podía pasar es que te hiciesen una broma pesada, ¿no? Que también las había. O lo de colgar el muñequito en la espalda. Hoy quiero empezar explicándoos algo que sucedió en el siglo IV antes de Cristo y que puede sonar a inocentada. ¿Esto va? ¿A dónde tengo que darle? O ponerlo en marcha, estaría bien, ¿no? Ahora. Claro, en el siglo IV antes de Cristo no habían fotografías, ¿eh? Entonces, esto que veis aquí representa a una señora, su nombre, Olimpia de Epiro. ¿A alguien le suena? No, ¿verdad? Era lo más normal que no sonase. Esta señora difundió la idea, el mensaje de que su hijo, el hijo que ella engendraba, había sido engendrado por el mismo Zeus. Zeus, el rey, el dios de los dioses del Olimpo. Y esto lo difundió y se difundió en su entorno de tal forma que su hijo llegó a creerlo. Y su hijo era Alejandro Magno. Y le impactó de tal forma esta promesa de su madre que a partir de su juventud empezó a iniciar una campaña militar extraordinaria que en muy poquitos años le llevó a conquistar desde Grecia hasta la India. Y no solamente esto, sino que difundió la cultura helénica por toda esta zona, cultura helénica que, por cierto, heredamos. Y nosotros tenemos parte de esa cultura. Así que fijaros de qué manera una promesa puede llegar a impactar en un niño o en un joven. No sé si vosotros habéis hecho alguna vez alguna promesa a vuestros hijos, a modo de, si este curso apruebas, vas a tener un regalo especial. No sé si esto os ha pasado. ¿A ti sí, Miguel? Vale. Yo creo que yo no era el único, ¿eh? Yo creo que yo no era el único. Vale. Esto suele pasar también. Bueno, promesas de regalos especiales, sobre todo en ciertas épocas del año, si te portas bien vas a tener ciertos regalos, y esto impacta en la vida de los niños e incluso puede afectar pues, a su comportamiento en un momento determinado. Pero quizá ha habido promesas que ya de no tan niños nos han impactado a nosotros. Por ejemplo, que estudiar porque te han ofrecido o te han prometido un mejor puesto de trabajo si estudias una serie de cuestiones, o un cambio de domicilio porque te han ofrecido una vida mejor en no sé dónde y eso ha impactado en tu vida de alguna manera. Así que las promesas, según qué promesas, que no sean inocentadas, evidentemente impactan en la vida de las personas. Hoy, mi propósito es hablar de una promesa cumplida que impactó en muchísimas personas, pero que hoy quiero personificar en un personaje que aparece en el Evangelio de Lucas, muy poquitos versículos, una persona que yo diría que es casi una persona anónima, porque sabemos muy poco de él, pero lo poco que sabemos y que nos ha llegado en las Escrituras nos hace ver de qué manera
la promesa que él creía impactó en su vida. La promesa que él creía, por cierto, es la promesa que todos nosotros creemos, o que muchos de los que estamos aquí creemos, una promesa cumplida en el nacimiento de Jesús, que recordamos durante estos días, pero que tiene un cumplimiento más allá del tiempo en que nosotros estamos viviendo. No sabemos cuándo el Señor volverá, pero el Señor ha prometido que volverá. Y yo creo que una de las lecciones que nos deberíamos llevar hoy es cómo vivimos a la luz de esa promesa, cómo impacta esa promesa en nuestra vida. Mirad, voy a compartir con vosotros el texto bíblico, lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35. Lo vamos a leer en cuatro trocitos, seguidos, pero en 4 trocitos. El primero es este. Aquí tenemos 3 versículos que lo que hacen es situarnos en esta escena especial de la que vamos a hablar. Fijaros, el texto dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, está hablando de María y de José, conforme a la ley de Moisés, le trajeron al bebé Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esta es la escena, ¿vale? Esta es la escena en que tenemos a José y María en el templo de Jerusalén llevando a Jesús para presentarle al Señor. Después tenemos 4 versículos más que nos presentan al personaje en cuestión, al personaje de hoy. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora vamos a pasar a los siguientes versículos, 4 versículos más que nos hablan del impacto de la promesa en el corazón de este hombre, su oración que manifiesta ese impacto en su vida. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y acabamos con 3 versículos más de este mismo texto, para ver cómo esas palabras proféticas impactan en la sociedad y deberían de impactar en nosotros mismos. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta aquí el texto, que nos explica esta escena singular de un hombre anónimo, seguramente un hombre mayor, y que nosotros sepamos una persona normal y corriente. Que nosotros sepamos no era ni sacerdote, ni maestro, ni levita, no sabemos lo que era. Lo que sabemos es que este hombre fue impactado por una promesa general que había llegado al pueblo de Israel. Él, como todos sus, bueno, todos quizá no, pero como la mayoría de sus conciudadanos, estaba confiado en la promesa que Dios había dado de que enviaría al Mesías, de que enviaría al ungido que salvaría a su pueblo. Y además, él había tenido una promesa particular, no sabemos cómo, no sabemos si en un sueño, no sabemos cómo fue, la palabra del Señor no nos lo dice, pero sabemos que él tuvo una promesa especial y particular en la que entendió que su vida no acabaría hasta que viese al Mesías.
Así que este hombre vivió de tal forma, estas promesas impactaron de tal forma en su vida que, fijaros que Lucas, cuando escribe de él, le define con 2 palabras. Le dice que era un hombre piadoso y justo. Y cuando dice esto quiere decir que era un hombre que vivía en consonancia con los estándares de Dios. Era un hombre que se preocupaba por vivir en obediencia a lo que Dios había establecido. La promesa impactó en su vida modelando su carácter de manera que fuese capaz de intentar, dentro de sus mayores posibilidades, cumplir con aquello que Dios había ordenado en su palabra. Y eso le obligaba seguramente a tener una relación especial con la gente que le rodeaba, a tratarles de una manera especial, a confiar en ciertas cuestiones, en seguir meditando en la palabra de Dios, porque estaba convencido de que la palabra de Dios era eso, la revelación de la promesa del Señor. Y esa revelación que él entendía y que él había recibido le hacía comprender que Dios tenía un plan que iba más allá de su propia persona. Vivió de una manera piadosa y sin lugar a dudas fue un hombre de fe. Porque si no, no tiene explicación que Lucas dijese de él que era un hombre justo. La Biblia nos dice que solo hay justicia de Dios en aquellos que tienen fe. Así le pasó a Abraham. Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Y Dios no mide la justicia de las personas en base a lo políticamente correctos que somos o en la medida de que actuamos con justicia social, que también y por supuesto es necesario, pero Dios mide nuestra justificación en base a nuestra fe, como lo hizo con este hombre. Esperaba la promesa de salvación porque estaba convencidísimo de lo que Dios había dicho se cumpliría. Así que el primer impacto en la vida de este hombre fue su actitud justa, piadosa y confianza en la palabra de Dios. El impacto de la promesa le ayudó a entender que Dios se había preocupado por los seres humanos, que Dios tenía una preocupación por los seres humanos y que a través de la historia Él se había ido manifestando y se había ido revelando a las personas. De hecho, en su oración dice que Dios se ha revelado en presencia de la humanidad, en presencia de las naciones. Él entendió que toda la línea de historia de su pueblo, en realidad, aunque el pueblo no había cumplido exactamente con el mandamiento que Dios le había dado, sí que había sido testimonio para las naciones de su alrededor. Faraón tuvo que ver la gloria de Dios. Los imperios, Babilonia, Asiria, tuvieron que ver la gloria de Dios, tuvieron que ver cómo Dios cuidaba a su pueblo, cómo Dios se manifestaba a su pueblo. Así que el hombre entendió que la promesa de Dios alcanzaba mucho más allá de lo que él podía incluso entender. Y la vida cristiana se basa precisamente en nuestra confianza en la palabra de Dios. Si hemos sido impactados por la promesa, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra las enseñanzas de Dios en su palabra, porque es la única verdad que nos puede hacer comprender exactamente qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Dios quiere para la humanidad. En segundo lugar, aquel hombre fue impactado por la promesa entendiendo que la salvación iba mucho más allá de él, iba mucho más allá de su pueblo. Entendió que las promesas tenían un alcance universal, que la promesa de Dios, que la promesa de salvación tenía un alcance universal. Seguramente entendió muy bien aquel mensaje que Dios había dado a Abraham al principio de los tiempos, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y que luego los apóstoles recogieron, haciendo entender al pueblo que esa promesa que Dios había hecho a Abraham se cumplía precisamente en la simiente de Abraham, en el Mesías, en Jesucristo que había venido. Pero Jesucristo había venido no solo para salvarle a él, aunque él dijo: mis ojos han visto tu salvación. Él sabía que el Mesías había venido no solo a rescatar a su pueblo, sabía que el Mesías había venido a
llevar una bendición al mundo entero, como ahora la ha traído para nosotros. Aquella promesa era la gloria de Israel. Él lo dijo en su oración, gloria de Israel. Porque Israel hasta aquel momento tenía la responsabilidad incumplida de llevar ese mensaje de Dios a todas las naciones. Y esa responsabilidad ahora recae en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Como miembros de la Iglesia hemos recibido la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a través de la humanidad al universo completo. Y el encuentro con Jesús, cuando cada uno de nosotros tiene un encuentro con Jesús, eso se hace una realidad en el corazón de las personas. Se hace una realidad el hecho de entender que nuestro corazón ha sido transformado. Ha sido transformado para poner esa mirada mucho más allá de nuestro propio corazón. Agradecidos por lo que nosotros hemos recibido. Responsabilizados de hacer que eso llegue mucho más allá de nosotros. Simeón celebraba su salvación. Han visto mis ojos tu salvación, decía en su oración. Pero no obstante, él sabía que aquella bendición, que aquel mensaje de Jesús, aquel mensaje que iba a llegar de aquel bebé, que en aquel momento solamente era un bebé, aquello iba a llegar a los corazones, pero no todos los corazones le iban a aceptar. Quizá en su pensamiento venían las palabras del profeta Isaías en las que hablaba de aquel Mesías, de aquel siervo que tenía que sufrir, de aquel siervo sufriente que tenía que pagar por el pecado de su pueblo, por el pecado de él mismo y por el pecado de la humanidad. Él molido fue por nuestras rebeliones, fue cargado con nuestros pecados. Y este pensamiento que seguramente albergaba la mente de Simeón cuando estaba viendo a aquel bebé, le hizo entender que el mensaje iba a impactar en la sociedad. Él dijo en su oración que estaba puesto para caída y para levantamiento. Y cuando leemos estas palabras proféticas de este hombre sencillo, como hemos dicho al principio, entendemos lo que él quería decir con estas palabras, lo que él entendía. Él sabía que habían personas que el mensaje de aquel niño cuando creciese iba a hacer caer a personas, a todos aquellos que consideraban que la religiosidad era suficiente para encontrarse con Dios, a todos aquellos que pensaban que una fe supersticiosa, el cumplir con una serie de ritos era suficiente para encontrarse con Dios. Todos estos iban a caer, se iban a enfrentar con una verdadera piedra de tropiezo, pero iba a levantar con su mensaje, con su palabra, con su ejemplo, con su sacrificio, iba a levantar a todos aquellos que estaban dispuestos a poner su vida de una manera sincera en las manos del Señor. Mirad, no sé cuántos de vosotros de aquí seguís las notas diarias de la Unión Bíblica, pero yo tenía este sermón preparado ya hacía tiempo, de hecho lo he compartido en Libertad con los hermanos allí, pero esta semana, leyendo las notas diarias, me encontré con una frase de la persona que escribía que decía: el nacimiento de Cristo sería conocido por todos los pueblos, dividiendo la historia de la humanidad en un antes y un después. Nosotros contamos el tiempo a partir del nacimiento de Jesús, después de Cristo, antes de Cristo. Dividiendo a los pueblos entre los que creen en Él y los que no creen. A las personas en aquellas que están cautivos en sus delitos y pecados y a los que se arrepienten y confiesan la maldad de su corazón. En definitiva, divididos entre las personas que aceptarían con alegría el mensaje de Cristo o por aquellos que lo rechazarían por completo. Está puesto para caída y levantamiento. Y ese es el mensaje profético que aquel hombre Simeón lanzó. Y es que el encuentro con Jesús hace esa transformación en el corazón. Hace esa transformación que nos hace entender que no vivimos
a la luz o bajo la sombra de una religiosidad que no sirve para nada. Vivimos bajo la necesidad de que nuestro corazón se rinda delante del Jesús que predica la salvación y que predica el perdón de los pecados, y que nos hace mirar mucho más allá de nuestro propio entorno. La tercera parte del impacto de la promesa en este hombre es la obediencia a la guía del Espíritu Santo. Y me vais a permitir que aquí no voy a ser más largo que en los otros puntos, ni mucho menos, pero sí que os comparta mi propia reflexión del momento en que yo estaba pensando en esta parte del mensaje. Hay 3 versículos en el texto que hemos leído en los que habla del Espíritu Santo. Dice, del versículo 25 al 27, dice que este hombre esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Versículo siguiente, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Yo no sé cuántas veces iba este hombre al templo. Oswaldo ha dicho esta mañana que cuando venimos con alegría, con expectativa. Debemos venir con expectativa. Pues mirar, este hombre fue movido a ir al templo por el Espíritu. Y este hombre iba al templo con expectativas. No sé si él iba cada día o no iba cada día. Lo cierto es que seguramente aquel hombre que había recibido del Espíritu la promesa de que no moriría hasta ver al Mesías, iba al templo. Y posiblemente cuando se levantaba por la mañana pensaba, ¿será hoy? ¿Será hoy cuando veré cumplida la promesa de ver al Mesías? ¿Será hoy cuando veré el día de la salvación? Cuando llegué a este punto en mi reflexión, la verdad es que me quedé parado un buen ratito, pensando cuál es mi pensamiento primero de cada día. Bueno, a lo mejor el primero es despertarme. El segundo, ¿cuál es mi segundo pensamiento? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué problemas voy a enfrentar hoy? ¿Cómo me va a ir el día? Como dije en Libertad, cuando yo trabajaba, una de las primeras cosas que pensaba era, el día ha empezado bien, a ver quién es el primero que viene a estropearlo. Y siempre venía alguien, siempre venía alguien a estropear el día. Este hombre iba al templo con la expectativa de si ese será el día, sería el día en que vería la promesa cumplida. No sé cuántos aquí hoy, incluyéndome yo, nos hemos despertado esta mañana pensando, ¿veremos hoy cumplida la promesa del regreso de Cristo? No lo sé, pero la verdad es que me hizo pensar esa reflexión. ¿Veré hoy cumplida la promesa del regreso de Cristo? Aquel hombre fue al templo y allí en el templo, por cierto, el templo tenía varias partes, supongo que algunos de vosotros lo sabréis, ¿no? Estaba el atrio de los gentiles, allí iba todo el mundo podía estar allí. Luego había una segunda parte, que era el atrio de las mujeres. Allí solo podían entrar los varones judíos y las mujeres judías. Luego había un tercer atrio, que era el atrio de los israelitas, al que solo podían entrar los varones judíos. Una cuarta parte, el atrio de los sacerdotes, allí solo tenían acceso los sacerdotes. El santuario, lugar santo, donde ellos ejercían, donde los sacerdotes ejercían su ministerio, y el lugar santísimo, en el que entraba solo el sumo sacerdote una vez
al año. ¿Dónde estaban José y María cuando los vio Simeón? Como mucho en el atrio de las mujeres, porque allí estaba María. Así que, fijaros que este hombre fue al templo, seguramente con el pensamiento de si hoy vería el cumplimiento de la promesa, y en un lugar menor del templo se encuentra con una pareja con un bebé. Y fue el Espíritu Santo el que le mostró que aquel bebé era el cumplimiento de la promesa. ¿Cuánta gente habría en el templo? Me preguntaba cuando estaba leyendo esto. ¿Cuánta gente habría allí en aquel momento? No creo que José y María estuviesen solos con Simeón. Supongo que habrían otras personas allí. Pero solo Simeón, que se había dejado guiar por el Espíritu Santo y fue obediente a la guía del Espíritu Santo, fue capaz de ver que aquel niño era la promesa cumplida. Entre el ruido que habría allí, Simeón vio al bebé Jesús, vio a sus padres y dio gracias a Dios por haber visto cumplida la promesa. Porque parte del impacto de la promesa en nuestra vida, parte del impacto de la promesa de Dios en nuestro corazón, es que tenemos el privilegio de poder escuchar la guía del Espíritu Santo en medio del ruido del mundo. Además, ahí no se acabó todo, porque fijaros que el Espíritu Santo puso en los labios de este hombre unas palabras que piénsalo un poquito, piénsalo un momento. Dios ha querido que lleguen hasta ti y hasta mí hoy. De un hombre sencillo, de un hombre mayor, pero Dios, en su voluntad, quiso que esas palabras llegasen hasta nosotros hoy. Han visto mis ojos tu salvación. Guiado por el Espíritu Santo, contemplando en medio del ruido, en medio de las personas, abriendo los ojos a la luz del Espíritu Santo, han visto mis ojos tu salvación, que está puesta para caída y para levantamiento. ¿Qué hacemos nosotros para escuchar, o mejor dicho, qué hacemos nosotros para identificar la voz del Espíritu Santo en medio del ruido del mundo? En medio del ruido de nuestra vida, en medio de nuestros problemas diarios. Si la promesa de Dios impacta en nuestro corazón, nos hace pensar en cómo el Espíritu Santo quiere ejercer guía sobre nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues acercándonos a Dios, acercándonos a Él en oración, pidiéndole que nos deje escucharle. Yo no sé si todos los que estamos aquí hemos dado un paso de fe en este sentido. No sé si todos nos hemos dejado guiar por la luz del Espíritu Santo para entender que Jesús vino para nuestro levantamiento. Pero si no es así, tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios en oración y pedir que, como Simeón, en medio del ruido, en medio del entorno, en el lugar sencillo en el que nos encontremos, podamos escuchar la voz de Dios. Orar para obedecer, ponernos delante de Dios para escucharle, perseverando en la confianza en su palabra, confiando en que la obra de Cristo nos alcanza a nosotros y a los que hay a nuestro alrededor. Y por último, la promesa que aquel hombre había recibido le produjo descanso y paz.
Y es curioso, porque, como antes decía, que no sé cuántos de nosotros nos habremos levantado pensando si hoy sería el día que veríamos la promesa del regreso de Cristo. Pero no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer una oración como la de Simeón. Ahora, oh Señor, despides a tu siervo en paz. Ya está. Ya está. Ya lo tengo todo. Ya no necesito nada más. Dicho de otra manera, Señor, ya me puedes llevar contigo. Ya he visto tu salvación. Y es que cuando la promesa de Dios impacta en nuestro corazón, impacta en nuestra vida, hay situaciones que, a pesar de la dureza que tienen, a pesar del dolor que nos causan, a pesar de la angustia de vivirlas, pierden su poder contra nosotros. El apóstol Pablo lo escribía con unas palabras especiales. Él decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y Simeón decía: Señor, ya me puedes llevar. Ya he visto tu salvación. Mirad, hace algún tiempo, hablando con un hermano que fue diagnosticado de una enfermedad de estas crueles, peligrosas, me dijo lo siguiente. Me dijo: mira, esto que estoy viviendo, acabe como acabe, acabará bien. Porque acabará con mi salud restablecida o acabará conmigo en la presencia de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Este era el pensamiento de Simeón. Señor, ya me puedes llevar. Porque la certeza del impacto de la promesa de Dios en nuestra vida es un impacto que nos lleva a entender que no vamos a vivir una vida fácil seguramente, que no vamos a estar ajenos de problemas, que no vamos a estar ajenos de dificultades, pero que vamos a poder vivir la vida en la paz de Dios, en el descanso de Dios, como le sucedía a Simeón. Simeón podía disfrutar de la paz de Dios por varios motivos. Entre ellos, porque él entendía que Dios había preparado salvación para él y para toda la humanidad, como hemos visto. En segundo lugar, porque entendía que los planes de Dios siempre eran buenos para sus hijos, que los planes de Dios siempre tenían el objetivo de bendecir el corazón de sus hijos. Y en tercer lugar, porque se sentía amado por Dios, tan amado que Dios había cumplido en él su propósito. Solo podemos tener paz en el descanso de la vida junto al Señor Jesús. Él tomó al niño en sus brazos, a un bebé, tomó al bebé en sus brazos y entendió que Dios le había mostrado la salvación. Esa es la verdadera paz de la Navidad. Esa es la verdadera paz que nosotros, como hijos de Dios, vivimos. Esa es la verdadera paz que tú podrías vivir entregando tu vida al Señor. Así que la promesa de Dios impacta en la vida. Impacta de tal forma que nos puede ayudar en nuestra vida en muchos aspectos, como los que hemos visto, ¿no? En consolidar nuestra confianza en que la palabra de Dios es verdad, en que la palabra de Dios es real en nuestra vida y que aquello que Dios promete lo cumple. No importa lo que tarde, Dios lo cumple, porque Dios es fiel y lo cumplió con Simeón. No tengo ni idea del tiempo que hacía que Dios le había dado la promesa de que no vería la muerte hasta que viese la salvación de Israel. No sé cuánto tiempo había pasado, pero aquel hombre pudo vivir en la confianza de esa promesa.
el impacto de la promesa de Dios en nuestra vida nos puede ayudar a vivir con un corazón transformado. Un corazón transformado que se transforma precisamente en el encuentro con Jesús. Cuando vio al niño, cuando lo tuvo en sus brazos, su corazón se abrió y entendió el alcance de la salvación. Esa salvación preparada en presencia de toda la humanidad, que alcanza a toda la humanidad. El impacto de la promesa de Dios nos ayuda a discernir, a entender, a escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos acompaña cada día, provocando que nuestra vida sea una vida piadosa y una vida justa, precisamente al poder andarla al lado de Jesús. Y la promesa de Dios impacta en nuestra vida cuando llega al corazón, dándonos la seguridad de la paz y de la misión cumplida en su voluntad. Simeón vio con sus ojos físicos a un bebé, al bebé Jesús. Cada uno de los que estamos aquí podemos ver con nuestros ojos, entender con nuestro entendimiento la obra de ese niño que creció, que nos mostró a Dios, que nos enseñó el camino al Padre, que murió en nuestro lugar, que resucitó para abrirnos el camino hasta el cielo, y ya no en el bebé, en el Salvador del mundo. Porque la promesa de Dios nos impacta, como hemos dicho, reconociendo su salvación, reconociendo la guía del Espíritu Santo y reconociendo la paz que solo llega de Él. Llegados a este punto, voy a acabar ya, pero pienso en cuál es nuestra actitud o cuál debe ser nuestra actitud en el día a día. Preguntaba si nos levantamos pensando que hoy es el día que el Señor podría volver. ¿Nos levantamos dando gloria a Dios en nuestra vida? ¿O es algo que queda para la tarde? Bueno, o en el mejor de los casos para nuestro tiempo de devocional, o quizá para el domingo, o quizá para... ¿Damos gloria a Dios en nuestra vida? Os voy a dejar con una pieza musical que a mí me encanta y que, por supuesto, con todas las diferencias la distancia que hay en los siglos, nos puede hacer pensar un poco en el mensaje que los ángeles dieron a unos pobres pastores en los campos de Belén. Unos pobres pastores que recibieron el mensaje del cumplimiento de la promesa y un hombre mayor que recibió el mensaje del cumplimiento de la promesa y que tantos unos como los otros pudieron dar la gloria a Dios. Cantado Gloria in excelsis Deo. Los ángeles lo cantaron en los campos de Belén. Simeón dijo que ya podía marcharse porque había visto la gloria del Señor y la salvación del Señor. Así que sería bueno que cada uno de nosotros nos llevásemos el pensamiento en nuestro corazón que esperar al Señor es una buena decisión. Que esperar al Señor es importante. Y que Simeón vio a Jesús allí en el templo, porque como cada día, seguramente, fue al templo a la espera del cumplimiento de la promesa. Nosotros podemos vivir también a la espera del cumplimiento de la promesa, pensando que no sabemos cuándo, pero la venida del Señor es real, porque su promesa es real, porque lo que promete lo cumple y porque puede ser hoy. Así que el Señor nos guarde, nos bendiga y nos ayude a tener este pensamiento en nuestro corazón y que el impacto de la promesa sea una realidad en nuestra vida.